Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver si es que logran escucharme. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que tengan buen día, buenas tardes. Ya, a ver, creo no tener problemas con internet, creo que ahí sí ya logran verme, ¿cierto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se están reincorporando algunos. Vamos a empezar lo que es álgebra, muchachos. Ya ha habido un pequeño problema, solo un par de minutos nada más que me he demorado para poder conectarme a internet. ¿Ya? Vamos a empezar, vamos a tener el tema de hoy día es inecuaciones, creo que todos tienen material, ¿cierto? A ver, vamos a empezar, ¿eh? A ver, bien, buenas tardes con todos muchachos, ya salió la noticia, tenemos cuarentena hasta el 28 de febrero, ¿no? 14 días más. A ver, vamos a ver, y viene por acá material que vamos a desarrollar, tenemos inecuaciones. Bueno, en realidad tenemos dos tipos de inecuaciones, ¿no? Inecuaciones lineales e inecuaciones cuadradas. Ya, ya está. A ver, vamos a empezar con el tema de inecuaciones, muchachos. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, acerca de las inecuaciones, primero lo que debemos saber es acerca un pequeño teorema acerca de las desigualdades. ¿Ya? O sea, hay que recordar ciertas propiedades de las desigualdades para poder solucionar problemitas de inecuaciones. ¿De acuerdo? A ver. Se la voy a mencionar, ¿ya? Uno de los... cuando estamos hablando de las desigualdades, por ejemplo, estamos hablando del mayor, del menor, ¿no? Del mayor igual o del menor igual, ¿no? De dos cantidades, ¿no? A mayor que B o A menor que B, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de esta desigualdad. ¿Qué cosa se va a llegar a cumplir dentro de estos teoremas, ¿no? Teoremas o más que todo propiedades, ¿no? Teorema vamos a poner acá. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la primera es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un número que pertenezca al conjunto de los reales. ¿De acuerdo? Bien. Bien, a ver, estamos haciendo todo lo que es inecuaciones, ¿ya? Pero vamos a recordar los teoremas de la desigualdad. Entonces, decimos lo siguiente, muchachos. Si yo tengo un número que pertenezca a los reales, recuerda, ¿no? ¿Quiénes son o quiénes pertenecen al conjunto de los reales? Todos los números positivos, negativos, inclusive el cero, ¿no? 5, 9, 71, ¿no? O menos 2, 0, menos 100, etcétera. Si yo tengo un número que pertenezca a los reales, entonces voy a decir que ese número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero. ¿Estamos? Todo número que pertenezca a los reales significa que ese número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que cero. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué pasa si yo tengo un número positivo? Un número A, por ejemplo, que es positivo. Si yo tengo un número que es positivo, entonces diré que su inversa, ¿cuál es su inversa? 1/A. También será positivo, ¿no? 4 mayor que cero. Un cuarto también es mayor que cero. ¿De acuerdo? O sea, profe, ¿lo mismo va a pasar para un negativo? Sí. Si tú tienes un número negativo, entonces su inversa es obvio que también va a ser un negativo, ¿no? Menos 3 es menor que cero. Menos un tercio también seguirá siendo ¿qué cosa? Menor que cero. ¿Vamos? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, acá algo muy interesante, muchachos. Por ejemplo, si yo tengo un número mayor que otro, por ejemplo, A mayor que B.
¿de acuerdo? Y tengo un número positivo C, reconozco que este C es positivo cuando coloco que C es mayor que cero, ¿cierto? Todo número mayor que cero es positivo. Bien, ¿qué sucede, muchachos? Cuando yo tengo este C positivo, lo que yo puedo hacer, muchachos, es multiplicarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo multiplico a ambos lados de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, A por C y al otro lado B por C. ¿Qué va a pasar? Con la desigualdad se mantiene, no cambia la desigualdad. A por C seguirá siendo mayor que B por C, ¿no? Por ejemplo, 5 es mayor que 3, ¿cierto? Le multiplica por 2, 2 es un número positivo, 10 es mayor que 6, ¿cierto? No se altera la desigualdad, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos un número negativo, ahí sí, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que A es mayor que B y tengo un número negativo, o sea, C menor que 0, multiplico un número negativo a ambos lados de la desigualdad, A por C, B por C, significa que el sentido de la desigualdad se altera, o sea, ya no va a ser mayor, sino va a ser menor. ¿Estamos? Bien. Otra cosa más, muy importante, es que si tú tienes un número A mayor que B y tienes un numerito C que pertenezca a los reales, ¿cierto? O sea, C puede ser positivo, negativo o inclusive el cero, por eso es que pertenece a los reales, entonces en este caso diré A por aquí, B por acá. Profe, no pasa nada si sumamos la misma cantidad a ambos lados de la inecuación. ¿Pasará o no pasará nada? En este caso se dice que se mantiene la desigualdad. Así sumes la misma cantidad o así restes la misma cantidad. ¿De acuerdo? Así sumes o así restes la misma cantidad. Bien, otra cosita acá muy puntual, muchachos. Si tú te has dado cuenta, yo estoy trabajando en esta propiedad, en este teorema, la suma y la resta de qué? De una inecuación, ¿cierto? De valores dentro de una inecuación. Existe la suma y la resta en una inecuación, también existe el producto en una inecuación, ¿no? Ya sea por un valor positivo o un valor negativo, pero lo que no existe, muchachos, es la división. La división jamás existe, ¿ah? A ver. En el caso de la división, muchachos, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, si tú tienes A mayor que B y un C que es positivo, profe, ¿no existe la división? No, no existe. Lo que existe es multiplicar por la inversa de este positivo. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el segundo teorema, si yo tengo un número positivo, su inversa también es positivo, ¿no? O sea, si yo tengo C que es positivo, 1 sobre C también es positivo, ¿no? Entonces, 1 sobre C voy a multiplicar ambos lados de la inecuación, ¿no? 1 sobre C por A seguirá siendo mayor que 1 sobre C por B, ¿no? O como quieras llamarlo, ¿no? A sobre C es mayor que B sobre C. ¿De acuerdo? Eso es lo que normalmente debemos ir aprendiendo. Ya. Otra cosa acá muy importante, muchachos, es lo siguiente. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un numerito que está entre dos valores, A y B? A ver, vamos a ver. Bien, bien muchachos, buenas noches o buenas tardes a todos los que se están incorporando, ¿no? Ya, mira, si tú tienes un numerito X que está entre dos valores, ¿de acuerdo? Tú vas a querer, por ejemplo, en qué intervalo va a estar tu numerito, pero elevado al cuadrado. Ahí hay una propiedad muy interesante. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de que me alcance todo este espacio, ¿ya? Por ejemplo, profe,
¿En qué intervalo estará x al cuadrado? ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo mejor de esta manera. Vamos a hacerlo así, si no, no me va a alcanzar el espacio. Ahí está. ¿Qué pasa cuando yo tengo ese numerito, pero que esté elevado al cuadrado? Tampoco me va a alcanzar el espacio. Mejor lo voy a tener que borrar este lado. A ver, vamos un ratito. Ya, a ver, voy a tratar de, a ver, más volumen. Ya, a ver, un ratito más volumen, más volumen. Voy a intentar, ya, sino que no tengo buen micrófono para el audio, ¿no? Ya. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Este A menor que X menor que B, cumple tres condiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa primero cuando estos dos valores A y B, A es positivo y B también es positivo? Ya, ¿qué pasa cuando los dos valores son positivos? Cuando los dos valores son positivos y tú quieres ver el intervalo de tu variable elevado al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, significa que en este caso no va a haber problema, ¿no? Porque como los dos son valores positivos, entonces lo elevas al cuadrado el A y el B, ¿no? A al cuadrado será menor que X cuadrado y X cuadrado será menor que B al cuadrado. ¿De acuerdo? Voy a utilizar este espacio, ¿sí? Porque ya no me alcanza, ¿no? Por ejemplo, tú tienes X que está entre 2 y 5. Quieres saber el intervalo de tu X elevado al cuadrado, ¿no? Como el 2 y el 5 son positivos, significa, según la teoría, dice que ambos los debo elevar al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, 4 será menor que X cuadrado, y este será menor que 5 al cuadrado, 25. Nada interesante, ¿cierto? Para que puedas ver, ambos, todos se elevan al cuadrado. Bien. Profe, ¿qué pasa si los dos números son negativos, ¿no? Tanto el A como el B son números negativos. Ya, cuando los dos son negativos, muchachos, entonces el intervalo de tu X al cuadrado, se dice que estos números A y B se invierten, ¿no? De lo que estaba a la derecha, el B a la izquierda y el a la derecha, pero elevado al cuadrado, obvio, ¿no? O sea que en este caso B al cuadrado es menor que X cuadrado y este menor que A cuadrado. A ver, profe, un ejemplo, ya, ahí va. X está entre, vamos a ponerle que sea menos 4 y menos 1. Los dos son negativos, ¿no? Ya está. ¿Qué dice la teoría? Lo elevo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Pero pasa a la izquierda, 1 es menor que X cuadrado y este es menor que menos 4 al cuadrado, 16. ¿Está bien? Ahí vamos a ver. Bien, y finalmente, ¿qué sucede, profe, si el de la izquierda es negativo y el otro es positivo? ¿No? A es negativo y el B es positivo. Bien, entonces, en este caso, muchachos, acá sí hay que tener mucho cuidado, porque independientemente de lo que tenga el signo, ¿no? O sea, menor o menor o igual, independientemente de eso, la teoría dice que empieza siempre con el 0 menor o igual x cuadrado, ¿de acuerdo? Acá es menor de el máximo de haber elevado al cuadrado o el a cuadrado o el b cuadrado. Ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, x está entre un negativo y un positivo. Vamos a ponerle menos 2 y 3. Ya está. Como x está entre menos 2 y 3,
¿Estamos de acuerdo? El intervalo de x al cuadrado dice que independientemente de lo que sea el signo, ¿no? Menor o menor igual, siempre vas a empezar con el menor igual, ¿cierto? X al cuadrado es mayor o igual que el cero, pero x al cuadrado es menor que ¿quién? Que el máximo de b elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. ¿Estamos? ¿Quién es mayor, 9 o 4? Obvio el 9, ¿no? Entonces me quedo con el mayor, ¿no? Con el máximo. Sería el 9. Bien, muchachos. ¿Hasta ahí alguna dificultad? ¿Alguna pregunta con este teorema? Tenemos que ir viendo problemitas, más ejercicios. A ver, creo que con esto se puede desarrollar inclusive el problema 4 del material. Acá ya no me va a alcanzar. Vamos a hacerlo al otro lado, ¿ya? Justo con este último teorema vamos a desarrollar lo que es el problema 4. A ver, en el problema 4 nos menciona indicar verdadero o falso según corresponda, ¿no? Y tenemos que la primera dice si x es mayor que menos 2 pero menor que 3, entonces nos está diciendo que x al cuadrado es mayor o igual a 0, pero menor que 9. Verifiquemos eso, muchachos. Bien, si verificamos, estamos, nuestra variable x, nuestro numerito está entre un negativo y un positivo, ¿cierto? Entonces por la teoría dice que lo debo elevar al cuadrado, esta variable al cuadrado va a estar entre el 0 y el mayor, ¿no? Entonces empiezo con el x al cuadrado es mayor o igual que el 0, pero este es menor que ¿quién? Que el mayor. 4 o 9 sería simplemente 9, ¿no? Menos 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9. No son iguales según la proposición, entonces sería verdadero. Bien, 2. Ya, en la 2 dice que x es mayor que menos 4, pero menor que menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, x cuadrado es mayor que 9, a ver, mayor que 9, pero menor que 16. Así es. En todo caso, te das cuenta que estamos ante la segunda consideración, ¿no? Segundo caso, segundo propiedad. Los dos son negativos, ¿no? Tienes que verificar que se cumpla pues la desigualdad. ¿Vamos? Entonces en este caso, menos 4 es menor que x y este es menor que menos 3. El x al cuadrado estará entre quién. Cuando lo elevo al cuadrado, cambia, ¿no? Menos 3 al cuadrado es 9, es menor que x cuadrado y este es menor que menos 4 al cuadrado, 16, ¿no? Se verifica que son iguales, por lo tanto está cumpliendo y sería verdad. Bien. Ya. Listo, muchachos. Y finalmente, la última dice x pertenece a los reales. Si x pertenece a los reales, entonces x al cuadrado será mayor que 0. A ver, ¿qué dice acá? ¿Será cierto o no será cierto, muchachos? ¿Verdadero o falso? Esto se resuelve con el primer enunciado, ¿te acuerdas? El primer teorema. ¿Te acuerdas que te dije? Si un número pertenece a los reales, entonces ese número al cuadrado siempre va a ser ¿qué cosa? Mayor o igual que 0, ¿no? Menos 5 es un número real, pero si lo elevas al cuadrado,
se hace 25 y 25 es mayor que 0. 2 es un número real, pero al cuadrado es 4. 4 es mayor que 0. 0 es un número real, pero si lo elevas al cuadrado, 0 es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces, si pertenece a los reales, podemos decir en este caso que x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? ¿Qué nos dice acá? Entonces x es solamente mayor que 0. No, porque x también puede ser el 0, ¿cierto? Porque el 0 también pertenece a los reales. Entonces en este caso sería como ella, ¿no? O sea, falsa, profe, es una falsa. No, la primera no es falsa, ¿no? La tercera es falsa. Tenemos verdadero, verdadero y falso sería la clave avión, ¿cierto? Verdadero, verdadero, falso, la clave sería avión. Ya está. Sigamos entonces. Ya. A ver, ¿se entiende hasta ahí? A ver, vamos a verlo por acá. ¿Qué tal los comentarios? Siempre es bueno leer los comentarios para sacar de dudas. Ya. Bien, muchachos. Ahora lo que vamos a aprender es acerca de los intervalos. ¿Ya? Estas ecuaciones primero hay que entender los intervalos. Ya. Ya. Dentro de los intervalos vamos a conocer, por ejemplo, a los intervalos acotados. Vamos a poner uno, así, intervalos acotados. Y dentro de los intervalos acotados vamos a ver a los intervalos abiertos, ¿no? Vamos a ponerle A, que sea A, abiertos. Ya. ¿Cuándo diremos que un intervalo es abierto? Cuando tiene de esta manera, ¿no? Por ejemplo, x mayor que A, pero menor que B. ¿Estamos? ¿Cuál es la consideración aquí, muchachos? Que esta variable está entre estas signos de desigualdad, ¿no? El menor. No está el menor o igual, o sea, no hay una rayita abajito. No hay. Cuando no hay, significa que es un intervalo abierto. Y si lo quieres ver por gráfica, diríamos acá, ¿no? Llevamos a la recta real de menos infinito hasta más infinito. Tú sabes, ¿no? La recta real hay infinitos números, ¿no? De menos infinito hasta más infinito. Como es intervalo abierto, A y B, vamos a tener que hacer aquí A y B, se consideran unos puntos abiertos, o sea, este A y B no se van a llegar a considerar dentro de este intervalo. Es decir, en otras palabras, no se sombrea la bolita, ¿no? En A y B. Dentro de este intervalo están todos los valores de X, ¿no? Por ejemplo, X es mayor que 1, pero menor que 5. Si tú lo graficas, ¿no? De menos infinito más infinito, el 1 y el 5 son valores abiertos. Abro en 1 y abro en 5. Ahí está. Acá están los valores del X. Todo lo que está sombreado, ¿no? ¿Vale? Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuántos valores hay en este intervalo? Del 1 al 5 abierto. A ver, ¿quién me responde? A ver, responda. Mientras borro este lado, se lleva una beca en la academia, muchachos. Media beca sería muy poquito. Se lleva una beca completa. ¿Cuántos valores hay en este intervalo? De 1 a 5 abierto. A ver, vamos a ver. Ajá, ya tenemos respuestas. 3, 3.
4, y ahí está otra respuesta diferente, muy bien. 3, 3. Sigan muchachos, sigan participando. Hasta ahorita nadie se llevó la beca. Vamos muchachos, ustedes pueden. ¿Cuántos intervalos hay entre el 1 y el 5? Perdón, ¿cuántos valores hay entre el 1 y el 5, que son intervalos abiertos? ¿Cuántos valores hay? Ajá, muy bien, muy bien. Hasta ahorita nadie se lleva la beca ni la media beca, si es posible. Ya, bien. Solución, muchachos, todos los que han respondido 3 y 4, nadie se ha llevado la beca. Ustedes se la pierden, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a repetir aquí. ¿Cuántos valores hay entre el 1 y el 5 abierta? Hay infinitos valores. ¿De acuerdo? Profe, pero del 1 al 5 está el 2, el 3 y el 4. Ah, pero el 2, el 3 y el 4 son valores enteros. Pero yo te he preguntado qué cosa. Del 1 al 5, ¿cuántos valores hay? Está el 1.1, 1.2, 1.3, el 3,51, etcétera, etcétera. Infinitos valores. ¿Me dejo entender hasta ahí? Ahora, si yo te hubiera preguntado cuántos valores enteros hay ahí, ahí sí tu respuesta estaría correcta. El 2, el 3 y el 4. Tres valores enteros. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado, muchachos. Claro, ya ves, ahí está. Claro. Mucho cuidado, muchachos, porque eso le puede venir en las preguntas de examen de admisión, ¿no? ¿Está? Resuélvale en la ecuación tal, 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 luego indique cuántos valores enteros hay. Entonces, cuando dice enteros, ya más o menos tienes una idea. Si te dice cuántos valores hay, de frente, pues, ¿no? Infinitos, porque no te especifica nada. Claro, exacto, está en el conjunto de los reales. Muy bien. Ya, el otro sería, si hay un intervalo abierto, sería de intervalo cerrado. Ya, y en los cerrados, muchachos, pues es de la forma x mayor o igual que a menor que b. ¿De acuerdo? O sea, más o menos así. ¿No? Acá está de menos infinito hasta más infinito, aquí está el a y aquí está el b. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que cuando es cerrado, muchachos, estos puntitos en la recta se sombrean, ¿no? Empiezas a llenar tu bolita. Ahí está. ¿Sí? Empiezas a sombrear. Acá están los intervalos, los valores de tu variable. ¿Cierto? Hay algo que me estoy olvidando, muchachos, me estoy olvidando. En el intervalo abierto, el conjunto solución significa que como es abierto en 5, perdón, en 1 y en 5, se considera de esta manera. Abierto en 1, abierto en 5. En cambio, aquí no, pues, ¿no? Aquí tu conjunto solución va a ser, como son cerrados los dos, va a ser entre corchetes, ¿no? Cerrado en A hasta cerrado en B. Vamos a poner un ejemplo. X es mayor o igual que menos 4, pero menor o igual que 3, ¿no? Lo quieres llevar a la recta, ya está. Cerrada en menos 4 y cerrada en 3. Ahí está. Todos tus valores, tu conjunto solución sería cerrada en menos 4, o sea, corchete, hasta cerrada en 3. ¿Está bien, muchachos? Espero que se entienda, ¿eh? Lo que deseo aquí es que se entienda. Ya la pregunta ya pues sería es obvio, ¿no? ¿Cuántos valores enteros hay? Ya sacaste tu duda, ¿cierto? Ya. Ahora vamos con lo que sería en este caso ABC. Se conoce como el intervalo semi-abierto, o es lo mismo que decir semi-cerrado. Ahí está. ¿De acuerdo? En este caso, muchachos, semiabierto o semicerrado, hacemos alusión, por ejemplo, que tu X es mayor que A, pero menor o igual que B, por ejemplo, así, ¿no? Se dice en este caso que es abierta por la izquierda, cerradita por la derecha. ¿Estamos? Eso es lo que nos está indicando en forma general, ¿no? O sea, lo llevas a la recta si quieres, ¿no?
de menos infinito a más infinito, abierta en A, ¿no? Ahí está, y acá está, se vería en este caso cerradita en B, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Ponte un ejemplo, por ejemplo, X está entre 2 y 5, abierta en 2, cerrada en 5, ¿no? Corchete sería en 5, ¿no? En este caso en el conjunto solución, ¿no? Vamos a poner así, conjunto solución, abierta en A, corchete en B. Lo que quiero que quede claro, muchachos, es que cuando hablamos del intervalo cerrado, por ejemplo, debe estar en la desigualdad una rayita abajo. ¿Estamos? En la gráfica se sombrean las bolitas y en el conjunto de solución se trabaja en corchetes. ¿Ya? Y solamente que en algunos libros de álgebra, de universitarios, el conjunto de solución para las abiertas a veces lo hacen, pero con corchete hacia afuera, ¿no? De A a B, por ejemplo, en este caso. No te hagas un mundo, muchachos, porque cuando es intervalo abierta es un corchete, pero mirando al otro lado, nada más. Es lo mismo. Solamente tratan de hacerlo de otra manera. Bien. Ahora que estamos en el intervalo acotado, que sería el número 2, sería el intervalo no acotado. O sea, no restringido, pues. Estamos, por ejemplo, vamos a poner así, x mayor que a, por ejemplo. Ese es un intervalo no acotado. ¿Por qué, profe? Porque si lo llevas a la recta, de menos infinito a más infinito, dice que es solamente mayor. No está la rayita abajo, ¿cierto? O sea, no es un intervalo cerrado. Coloco ahí abierta en A, pero dice el profe que x es mayor que A. Ah, ya. Como es mayor que los valores de la, entonces tendríamos que tener a la derecha, ¿no? Abrimos hacia A. Profe, pero ¿no lo va a cerrar? No, porque ese es justamente un intervalo no acotado, o sea, ya no tiene cierre. O sea, no está limitado, es infinito, positivo en este caso, ¿no? Su conjunto solución va a ser, en este caso, abierta desde A hasta más infinito A, abierta. ¿De acuerdo? Siempre los valores extremos, el menos infinito o el más infinito, siempre van a ser intervalos A abiertos. ¿Estamos? Ya está. Creo que ahí sí se va a entender, muchachos. Vamos a desarrollar por el ¿no? A ver. A ver, vamos a desarrollar un problema que seguramente ya lo has hecho. El problema 1. Déjame ver. Acá el material dice que el problema 1, resolver la inecuación, ahí tenemos 2x menos 1 sobre 5. Luego tenemos más 3x menos 2 sobre, en este caso sería 6, mayor que, tenemos 2x más 2, perdón, 2x más 1 sobre 2 y más 2 tercios. Y a ver, dice indicar un valor entero admisible, o sea que pueda admitir la variable x. Ya está. A ver, mira, atención con lo siguiente, ya muchachos. ¿Cómo se resuelve una inecuación lineal? Una inecuación lineal se resuelve como una ecuación lineal. Es lo mismo, muchachos, ¿no? Pero ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que no vamos a ver mucho con ecuaciones lineales? ¿Por qué? Porque si fuera ecuación, o sea, no colocamos este sentido, sería así, igual. Lo puedes desarrollar fácil, ¿no? Cruzado o sacando mínimo común, como quieras, ¿no? No habría ningún problema. Pero encontrarías un solo valor para x si fuese una ecuación. Pero en este caso es una inecuación y hay que tener mucho cuidado con el sentido de la desigualdad, ¿no? Si bien es cierto, aquí a esta inecuación le vamos a sacar la MCM, o sea, mínimo común múltiplo de los denominadores, serían 2, 3, 5,
6. ¿Cierto? ¿Cuánto sería la MCM? Mínimo como múltiplo de 2, 3, 5 y 6, usted ya sabe, ¿no? Viene a ser ¿cuánto? 30, ¿no? Vamos a ponerlo más acá arriba. 1. Como el mínimo común múltiplo es 30, significa que, mira, ojo, ese 30 es un número positivo. Al ser un número positivo, ahí es donde vamos a las propiedades, a los teoremas de la desigualdad. Este 30 que es positivo, lo que yo voy a hacer es multiplicar a ambos lados de la desigualdad del número 30 que es positivo. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando multiplico un positivo a ambos lados de la desigualdad, no se altera la desigualdad. En este caso sigue siendo mayor que. ¿Cierto? Y hacemos la distributiva. ¿Vamos? Entonces, 30 entre 5 sería 6, que se multiplica ¿con quién? Con 2x menos 1. Luego viene más. 30 entre 6 sería 5, ¿por quién? 3x menos 2. Muy bien. Se mantiene la desigualdad mayor que 30 entre 2 sería 15, ¿por quién? Por 2x más 1, ¿no? Y finalmente 30 entre 3, 10 por 2 sería 20, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Vamos. Y ahora sí más fácil. La desigualdad no se altera. Entonces, acá es facilito, ¿no? Si vamos directo a ver sería distributiva y a la vez sumando. 6 por 2x sería 12x y 5 por 3x 15x. Con 12x sería 27x. Luego tengo 6 por menos 1 menos 6, pero 5 por menos 2 es menos 10. Con menos 6 menos 16. Mayor que, tendríamos 15 por 2 sería 30x. 15 por 1 15 más 20 sería 35, ¿no? Ahí está. Restamos, el menor pasa a afectar al mayor, me quedaría acá 3x, y 35 pasa con negativo, con 16 sería menos 51, ¿no? Recuerda que no lo voy a dividir entre 3, ¿no? Porque en la desigualdad no existe la división, ¿te acuerdas? Acá lo que puedo hacer es, profe, por un tercio. Y como un tercio es positivo, no se altera la desigualdad. X es menor que menos 17. Ahí está. Se acabó. X es menor que menos 17. ¿Cuál sería el máximo valor de X en este caso, muchachos? ¿No? Ahí está la recta para que te guíes. X es menor que menos 17. Es un intervalo no acotado, ¿no? Abierta el menos 17. Pero es menor, o sea, de menos infinito hasta menos 17. Ya está. ¿Cuál sería el máximo valor, muchachos? Si el menos 17 no se considera, no. A ver, el menos 16, mientras más negativo sea el número, está más alejado del cero. El cero está por acá. Ahí está el cero. ¿No? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 17, luego ¿quién viene? Menos 18, menos 19, menos 20 y así sucesivamente. O sea, como el x está entre menos infinito hasta el menos 17 abierto, el máximo valor entero, que es lo que nos está preguntando, sería el menos 18, ¿no? Y está por acá también. Menos 18. ¿Está bien? Sigamos. A ver, un par de preguntas más. Creo que
A ver, problema 3, por ejemplo. A ver, vamos a anotar el ejercicio 3. A ver, no tienen preguntas, ¿no? ¿Alguna duda que tuvieran? Esto es mayor que 23. A ver, 2x menos y, acá es más 5z menor que 3. La tercera inecuación es z menos y menor que menos 1 y y es menor que 4. Ahí está. Ya. A ver, en el problema 3 dice resolver el sistema en z positivo, ¿no? En los enteros positivos. Indicar el valor de r que es igual a x por y por z. Ya, nos está diciendo que hay que resolver, o sea que x, y z es un número entero y positivo. A ver, vamos a hacer por acá. Ya está. Ya. Bien, muchachos, a ver, vamos a ponerlo aquí. Esto sería sencillo, ¿ya? Este tipo de problema, muchachos, no hay por qué asustarse, ¿ya? En primer lugar, porque se está trabajando con inecuaciones lineales, ¿no? ¿Qué llamamos inecuaciones lineales? Aquella inecuación que está trabajando con variable que está elevado a exponente 1, ¿no? Por ejemplo, x a la 1, y a la 1, z a la 1. Lo demás están elevadas a la 1, ¿no? Inecuaciones lineales. Solamente que hay tres variables, ¿no? Tiene el x, el y el z. No te das problema por ello. ¿Por qué? Porque hay una inecuación que ya te están dando aproximadamente un intervalo, ¿no? Y menor que 4. Mira, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a llamarle inecuación 1, inecuación 2, inecuación 3 y luego inecuación 4, ¿no? Ahí. Entonces, la cuarta inecuación es como referencia, ¿no? Es decir, si tú sabes que y es menor que 4, por ejemplo, si tú resuelves y tienes que y es mayor que 1, ¿no? Por ahí encuentras que y es mayor que 1, así. Entonces lo relacionas con la inecuación 4 y y está entre el 1 y el 4, pero como dice que trabaja con los enteros y positivos, hay dos valores, ¿no? Hay dos posibilidades, que el y sea el 2 o el 3, ¿no? Está entre el 1 y el 4. Pero nos vamos a aproximar más de la siguiente manera, trabajando la primera con la segunda inecuación. Aquí lo siguiente, a la inecuación 2 le voy a multiplicar por un número negativo. Vamos a ponerlo por menos 1 a la inecuación 2 y luego lo voy a sumar con la inecuación 1. Multiplica por un número negativo la inecuación 2. Tú ya sabes el teorema de la desigualdad, ¿no? Si lo multiplicas por un número negativo se altera la desigualdad. Sería menos 2x, menos por menos sería más y, menos 5z. Ya no sería menor, sino sería mayor que menos 3. Luego sumo la inecuación 1, tal como está, dice 2x más 3y más 5z es mayor que 23, ¿no? Ahí está. Dice que esto lo debo sumar, ambas inecuaciones. Profe, ¿se puede sumar inecuaciones? Sí, sí se puede sumar inecuaciones siempre y cuando estén en el mismo sentido la desigualdad, ¿no? Menor, menor, entonces será menor. 23 menos 13 es 10. 2x positivo, negativo, se cancela, ¿no?
5z también, ¿no? Positivo, negativo, chao. 3y con una y, 4y. Por un medio, 2y es mayor que 5. El 2 pasa a dividir y y es mayor que 5 medios, ¿no? ¿Estamos? Pero justamente tú tienes ¿qué cosa? La inecuación 4. Luego dices en 4, ¿no? Tú tienes que y es mayor que 5 medios, pero 5 medios es 2,5, ¿no? 2,5. Pero con la inecuación 4, y es menor que 4. Ya encontraste el valor entero positivo para y. Y pertenece a un entero positivo. Mayor que 2,5 y menor que 4, el y es igual a 3. ¿Cierto? Porque ese es el que está en ese intervalo. Cumple, ¿cierto? Luego esto lo vas a reemplazar ¿dónde? ¿Dónde te conviene? En la tercera inecuación, ¿no? O sea, en 3. Ahí, estoy trabajando en romano, ¿no? Este 4 debe estar en romanos. Sería así. 1, 4. Ya, en 3, ¿cómo sería? Z menos y, pero y vale 3. Sería z menos 3 es menor que menos 1. Ya está. ¿Qué significa? Menos 3 pasa al otro lado a sumar. 3 menos 1, 2, ¿no? Ahí está. Z es menor que 2. ¿Cierto? Pero como z pertenece a un entero positivo, entonces acá está el menor que el 2, es el 1, 0, menos 1, menos 2. Para considerar que es un entero positivo, diremos que el z tiene que ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, acá vamos a tener, pues, ¿no? Z al estar entre el 0 y el 2, ¿cuál es el único valor entero positivo que lo hace cumplir? Sería que el z sea igual a 1. La unidad, ¿no? Ya está, muchachos. Por lo tanto, ya tienes y, ya tienes z, fácil de encontrar el x. Vamos a poner acá. Sería en 1 y 2, ¿no? En 1 y 2. Ya está. En 1 y 2 reemplazando y3 y z1. A ver, sería 12x. A ver, y vale 3. 3 por 3, 9. Z vale 1. 1 por 5, 5. 5 más 9 sería 14. Lo paso a restar. 23 menos 14 sería 9. ¿Cierto? En la inecuación 2, ¿cómo sería? 2x menos y, pero y vale 3. Sería menos 3 más z vale 1. 5 por 1, 5, menos 3, 2. Y 2 lo paso a restar, sería 11, ¿no? 13 menos 2, 11. 12x es menor que 11. ¿De acuerdo? Entonces de aquí lo que vamos a tener es ¿qué cosa? Que x es mayor que 9 medios, porque este 2 pasa a restar 9 medios, que es 4,5. Pero 2x es menor que 11. Este 2 pasa a dividir al 11, ¿no? 11 entre 2 es 5,5. Entonces, entre 4,5 y el 5,5, x vale 5, ¿no? Es un entero positivo. Ahí está. Ya, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo R, ¿no? X por Y por Z. X por Y por Z, o sea, 5 por 3, 15 y por 1, 500. Clave, clave avión. ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna consulta hasta ahí?
No hay pregunta, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos a desarrollar, vamos a desarrollar el problema 5 y vamos a pasar a inecuaciones cuadráticas. ¿Está bien? Voy a borrar todo, muchachos, porque voy a necesitar en realidad toda la pizarra acá. Ya, en la parte de inecuaciones cuadráticas sí también presten bastante atención porque hay muchas propiedades. ¿Está bien? A ver, vamos a avanzar con el problema 5. El problema 5 dice x que pertenece cerrada desde un cuarto hasta 5 cuartos. ¿De acuerdo? Siendo m el menor valor, perdón, m mayúscula el menor valor y m minúscula el mayor valor, que satisfacen, ¿no? ¿Satisfacen qué cosa? Que m es menor o igual, m mayúscula es menor o igual que x más 5 sobre x menos 2. Pero esto es menor o igual que m menor. Nos está pidiendo m mayúscula por m minúscula. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, esto es lo que piden, ¿no? M mayúscula por m minúscula. Ya, mira, observación aquí, muchachos. Hay un dato muy interesante, que ya te están dando la variación de tu variable x en este caso, pues, ¿no? Está entre un cuarto y 5 cuartos, ¿está bien? Pero hay un dato muy interesante, que x más 5 sobre x menos 2 está variando entre m mayúscula y m minúscula. ¿Está bien? Entonces lo que acá más o menos te voy a enseñar es cómo construir este tipo de desigualdad. Por ejemplo, cuando tú veas en el numerador y en el denominador a la variable que tienen el mismo coeficiente 1, entonces trata de eliminar la variable en el numerador para que te quedes solamente con el denominador y puedas construir, ¿no? Sumando, restando, multiplicando, ¿no? Depende cómo se considera la inecuación. Como en ambos lados, arriba y abajo, tiene coeficiente 1, entonces me conviene hacer esto, ¿no? Le voy a, le voy a restar 1 y a la vez le voy a sumar 1 para que no se altere la desigualdad. Al final no le estaría haciendo nada, pues, ¿no? ¿Está bien? Prácticamente no le estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué hay con ello, profe? Significa que m mayúscula es menor o igual. X por menos 1 menos x. Con x se cancela. Menos 2 por menos 1 es 2 positivo, más el 5, 7, sobre x menos 2 y luego más 1, menor o igual a n. ¿Ahí? Y a partir de que le dan forma, ¿no? El x ya solamente estás trabajando en el denominador, recién vas a trabajar con tu dato. ¿Cuál es el dato? El dato es, profe, de que x es mayor o igual que un cuarto, pero menor o igual que 5 cuartos. ¿Está bien? Y acá haces toda la operación, pues, ¿no? Le quitas 2, lo inviertes, le multiplicas por 7 y finalmente le sumas 1. Los extremos que te salgan van a ser m mayúscula y m minúscula respectivamente. Por ejemplo, quítale 2. Si yo le resto 2, un cuarto menos 2 es menos 7 cuartos, ¿no? Acá tendría menor o igual a x menos 2, menor o igual. 5 cuartos menos 2 es menos 3 cuartos. ¿Ahí? Ahora, lo voy a invertir. Pero, ¿te acuerdas lo que te decía? Si yo tengo un número negativo, su inversa también será ¿qué cosa? Negativo, ¿no? ¿Te acuerdas?
Mira, ve, x menos 2 está entre menos 7 cuartos y menos 3 cuartos, o sea, está entre negativos. Al estar entre negativos, invierto 1 sobre x menos 2, entonces van a cambiar, pues ya no será menos 3 cuartos, cambia, sería menos 4 tercios. Sentido menor o igual. El también menor o igual. Pero menos 7 cuartos su inversa sería menos 4 z. ¿Está bien? Prácticamente lo hemos invertido. Luego vamos a multiplicarle por 7 positivo. Le multiplico en este caso por 7 positivo. Al multiplicarle por 7, ojo aquí, 7 es un número positivo, no le altera en nada la desigualdad, se mantiene el menor igual. Sería acá 7 sobre x menos 2 estará entre 7 sería 7 por menos 4 tercios es menos 28 tercios. Y el otro sería menos 7 cuartos por 7, 7 con 7 se cancela y me queda menos 4. ¿No? Y finalmente, ¿qué más falta? Falta sumarle el 1. Mire, ya se está dando la forma, ¿no? Continúo por aquí. Le sumo 1. Y menos 28 tercios más 1 sería menos 25 tercios. Menor o igual. Acá sería 7 sobre x menos 2 más 1. Menor o igual. Menos 4 más 1, obvio, ¿no? Menos 3. Y ahí estamos. Solo es cuestión de comparar nada más, ¿no? Compara todas esas dos inecuaciones. Que es 7 sobre x menos 2 más 1 está entre m mayúscula y m minúscula, o sea, entre menos 25 tercios y menos 3. Entonces, ¿qué diremos? Profe, al ojo, m mayúscula es menos 25 tercios y m minúscula es menos 3. ¿No? Ya está. Profe, ¿qué me piden? Me piden ingresar, ¿no? Pero algo más práctico, te van a pedir multiplicar. Ya está. Bien, negativo con negativos, se hace positivo, 3 con 3, cancelado, y te queda 27. ¿No? Ya está. Clave, clave dedito, ¿es? Clave dedo. Bien, ¿alguna consulta está ahí? O en todo caso lo borramos, no sé si tienen preguntas, alguna inquietud, de repente están desarrollando los problemas que he dejado. Ah, sí, les he puesto, ¿no? El material está con ejercicios, actividad domiciliaria. Otra consecutiva clave, no, no, no. ¿Ahí? No hay dudas entonces, ¿no? Ya, repetir significa lo mismo, ¿no? Tiene que hacer este procedimiento nomás. Restarle 2, invertirle, multiplicarle por 7, ¿no? Lo que estaba, y finalmente sumarle la 1. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las operaciones. ¿Está bien? La desigualdad no se va a alterar si vas a sumar o restar la misma cantidad para ambos, o si es que le vas a multiplicar por un número positivo, ¿no? Como el 7. No se alteró para nada la desigualdad. ¿Ok? A ver, vamos con... Luego de multiplicar el 7, a ver, cuando yo multipliqué todo esto por 7, como el 7 es positivo, no se va a alterar en nada la desigualdad. Sería 7 por menos 4 menos 28 sobre 3. 7 por 1, 7 sobre x menos 2. Aquí, aquí lo que sucede es que como estoy multiplicando por 7, 7 con 7 se cancela y me queda de menos 4. ¿Por qué multiplico por 7? Porque necesito acá esto, pues, ¿no? 7 sobre x menos 2 para ver el intervalo.
Ya luego le sumas la unidad, bueno, ambos. Sí, exacto, eso es matemática, exacto. Eso es más que todo en el álgebra, ¿no? Darle la forma. Exacto, esa es la idea, muchachos, que tienes que darle la forma y resolverlo todo, pero para que lo resuelvas, por eso hice yo lo que es los teoremas, pues la desigualdad. Si le sumas, si le restas, si le multiplicas un número positivo, si tengo un número negativo, su inversa también es un número negativo, todo eso lo hice al inicio los teoremas. ¿Vale? Ya te puedes lucir en los demás ejercicios que está como actividad domiciliaria, ¿no? Para que te entretengas, pues, ¿no? Ya que estás en cuarentena por 2 semanas más, ya puedes hacer algo, ¿no? Ya hicimos inecuaciones lineales. Ahora vamos con las inecuaciones cuadráticas. Ahora me alcanza el tiempo. Ya, a ver, las inecuaciones cuadráticas, o también llamado inecuaciones de segundo grado, ¿no? O sea, más que todo tiene esta forma, ¿no? Una inecuación cuadrática sería pues ax al cuadrado más bx más c. Puede ser mayor, mayor igual, menor o menor igual que cero, ¿no? Con la condición de que a tiene que ser diferente de cero, ¿no? Porque si es cero, no estoy hablando de una inecuación cuadrática. Si es cero, estoy hablando de una inecuación lineal, pues, ¿no? Ya hemos hecho inecuaciones lineales. Ahora, muchachos, para lo que es una inecuación cuadrática, ¿cómo se desarrolla, profe? ¿Cómo logro captar rápido los métodos de solución? ¿Cuáles son los criterios que me va a facilitar? Facilito, ¿ya? El a, que es el coeficiente principal, siempre debe ser positivo. Siempre. Profe, si es negativo, y multiplicas por un negativo para que se convierta positivo. Siempre tiene que ser positivo. Y lo otro que te va a ayudar va a ser el triangulito, ¿no? Que ya lo hemos visto la semana pasada, que es ¿qué cosa? La discriminante. El valor de la discriminante b cuadrado menos 4a por c. ¿Ahí? Con estos dos criterios vas a poder desarrollar una inecuación cuadrática. Pero para eso tienes tres casos. Primero, profe, ¿qué pasa cuando la discriminante es positiva? Ya muchachos, mira, cuando la discriminante es positiva, entonces esta cuadrática sí se puede factorizar, ¿no? O sea, es factorizar. Factorizable, se dice así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, x cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo, menor o igual que 0, ¿no? Entonces, como tú ya sabes a, b, c, calculas mentalmente la discriminante, b cuadrado menos 4ac. 9 menos 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1. La discriminante es 1, positivo. Ah, profe, se puede factorizar, ¿no? Es más, ya le has metido hasta simple, ¿no? X menos 1 menos 2. Entonces, ¿qué tienes? Tienes x menos 1 por x menos 2 menor o igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué haces? Ahí está la rayita, o sea, la recta real. Profe, menor o igual. Ah, menor o igual, ¿te acuerdas, no? Intervalo cerrado. Cerrado, luego. Lo que sucede acá, muchachos, es que ambos factores primos lo tienes que igualar a 0 para que encuentres lo que se conoce como puntos críticos. Profe, ¿cómo se encuentran los puntos críticos? Cada factor primo es igual a 0. X menos 1 igual a 0. El punto crítico es 1 y el otro sería el 2. Ojo, no quiere decir que el 1 y el 2 sean los únicos valores que en este caso resuelvan la inecuación, porque vas a llevarlo a la recta real, no me alcanza, sería el otro lado. En la recta real, muchachos, ubicas el 1 y el 2,
como es menor o igual, intervalo cerrado, ¿no? Y haces la clásica, pues, ¿no?